Taller de Diseño Urbano. Asesora, maestra en Planeación de Diseño Urbano, arquitecta Paula Margarita Salgado Pineda. Uso de suelo. Muy buenas tardes, compañeros de la materia de Taller de Diseño Urbano, con la profesora Paula Margarita Salgado Pineda. Mi nombre es Edgar Enrique García Itza y como introducción sabemos que la transformación del uso del suelo en México siempre se ha visto compleja, debido a las características naturales que prevalecen en la región, al nivel de población y a las actividades económicas que se llevan a cabo en los lugares estratégicos y los centros económicos que existen en todo el país. Si bien uno de los problemas que se han presentado en los últimos años es el boom inmobiliario, debido a la importancia dentro de las ciudades y lo que representa para las actividades económicas, su papel es fundamental, ya que la población y las empresas quieren estar lo más cerca de las fuentes de trabajo, causando problemáticas por el suelo. Por el lado de la vivienda, la población requiere y exige vivienda, estar cerca de las fuentes de trabajo. Es ahí donde las inmobiliarias entran en acción. El mercado de este tipo suele estar en constante conflicto, ya que su necesidad por controlar el tipo de vivienda y dirigirlo hacia un determinado perfil socioeconómico de la población se enfrenta con el problema de que no toda la población tiene facilidad de acceder a este tipo de vivienda, generando una migración hacia las zonas donde sea más accesible. Al determinar zonas de interés social y empresarial, la demanda resulta ser abundante y la oferta es cada vez más elevada. Cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, se trata de contrarrestar con un equilibrio los planes de desarrollo de los estados, municipios y delegaciones del país. Estas zonifican las zonas que están bajo su jurisdicción, dependiendo la importancia que tenga y lo que la sociedad y empresas demanden. Estos planes deberán actuar para una cohesión entre estas. Dentro de las ciudades se van determinando zonas de interés para la participación económica. Cuando estas se definen, empieza a haber fenómenos de predominación y cómo van cambiando dependiendo de las necesidades y demandas que éstas generen. Teniendo claro todo lo anterior, daremos inicio con esta exposición sobre el uso del suelo. ¿Qué es el uso de suelo? Mi nombre es Itzel Soledad. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el uso de suelo. Para ello hay que tener claro cuál es su concepto. Según el autor Mario Méndez, él dice que el uso de suelo implica la distribución espacial de la tierra con fines de urbanos como puede ser habitacional, cívico y comercial, industrial, administrativo, recreativo, para equipamiento urbano, etc. El uso de suelo, unido al sistema vial o de circulación, determina la estructura urbana de un centro de población. La estructura urbana es, entonces, el distintivo esencial de un centro de población. Ahora hablaremos sobre las áreas de uso de suelo. Existen 3 grupos de espacios que deben identificarse en el uso de suelo urbano. El número 1 son las áreas de uso privado. Son aquellas áreas a las que tienen acceso exclusivamente el propietario y son área para vivienda multifamiliar, área para vivienda colectiva, área para vivienda unifamiliar, área industrial, área comercial. Por consiguiente, son las áreas de uso semipúblico, que van a ser aquellas que por su tipo de actividad recibe a personas ajenas al propietario para realizar actividades definidas, pero con un acceso controlado. Estos pueden ser como áreas de uso educativo, como escuelas, bibliotecas, etc. Y áreas para la salud, que pueden ser como hospitales. Por último, las áreas públicas van a ser todas aquellas que tienen acceso a todo tipo de personas, como por ejemplo áreas viales, terminales de servicio, ya sea de transporte o de seguridad. También los parques, plazas públicas, instalaciones de gobierno, etc. Densidad de población. Es el número de residentes por unidad de área. Existen 2 medidas básicas de densidad, la densidad bruta y la densidad neta. La densidad bruta es la relación entre el número total de residentes de un poblamiento y su área. La densidad bruta es igual al número de habitantes sobre el número de hectáreas.
La densidad neta es la relación del número de residentes entre el área de uso de suelo, exclusivamente habitacional. La densidad neta es igual al número de habitantes sobre el número de hectáreas. Principios de calidad de uso de suelo. Integración o separación entre los usos de suelo. Tomando como base el uso habitacional, podemos decir: el uso habitacional no es compatible con industria pesada y contaminante por emanaciones, centros de negocios, abasto al mayoreo, terminales de transporte, estaciones de servicio para la seguridad. El uso habitacional sí es compatible con zonas verdes, centros deportivos, servicios de salud, instituciones culturales y centros comerciales de zona y barrio. Intensidad de uso de suelo. Es la relación existente entre la superficie construida total dentro de un predio y la superficie del mismo. ¿Qué es el COS y el CUS? El COS es el coeficiente de ocupación del suelo, el cual tendrá la relación de la superficie ocupada en planta con el total de superficie de terreno y sirve para determinar área libre y área ocupada. Su fórmula es: COS es igual a la superficie ocupada por construcción sobre la superficie total del terreno. El CUS es el coeficiente de utilización del suelo. Es la relación entre la superficie total de construcción en planta y en alzado de un terreno y la superficie total del mismo. Sirve para determinar el volumen de construcción permitido. Su fórmula es: CUS es igual al volumen de construcción total sobre la superficie total del terreno. Simbología. Para poder determinar qué tipo de edificación se deberá construir en algún terreno, se utiliza esta simbología. Primeramente, la letra indicará el tipo de zonificación. Por consiguiente, el número determinará el número de niveles. Y el siguiente número, en este caso, que tenemos como por ejemplo el 40, es el porcentaje de área libre que debe dejarse sin construir. Asimismo, realizó una estructuración con respecto a los tipos de zonificación. Tenemos, por ejemplo, H habitacional, HC habitacional con comercio en planta baja, HO habitacional con oficinas, HM habitacional mixto, CB centro de barrio, E equipamiento y industria, EA espacios abiertos, AB áreas verdes de valor ambiental, RE rescate ecológico. Los tipos de zonificación de suelo de conservación: RE rescate ecológico, PARA producción rural agroindustrial, PE preservación ecológica. Los tipos de zonificación para comunidades rurales son HRB habitacional rural de baja intensidad, HR habitacional rural, HRC habitacional rural con comercio y servicios, ER equipamiento rural. Los programas generales de desarrollo urbano en la Ciudad de México se aprobaron por primera vez en 1976. Estos programas determinan la modalidad de uso y ocupación del suelo y la modalidad de uso y ocupación de las construcciones. En conclusión, con la finalidad de que la zonificación del suelo no sea un instrumento rígido, es necesario integrar las variables ambientales y sociales que permitan la definición de estrategias de desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales de la Ciudad de México, acorde con su entorno social, lo que permitirá orientar el crecimiento de la mancha urbana de la Ciudad de México hacia zonas aptas para ello, así como la utilización óptima de los servicios y equipamiento con los que cuenta, además de conservar y aprovechar racionalmente los recursos naturales del suelo de conservación. En este sentido, es necesario subrayar que los servicios ambientales que proporciona contribuyen a la base de sustentabilidad de la Ciudad de México. Ante esta situación, los programas de desarrollo urbano deben de elaborarse y utilizarse de acuerdo a cómo fueron concebidos, como instrumentos de planeación,
ya que actualmente se utilizan como instrumentos meramente regulatorios, los cuales deben de aportar de manera integral la estrategia que permita controlar, normar y dirigir el uso del suelo que conforma la Ciudad de México en un futuro cercano. Es decir, la definición de lineamientos muy puntuales tanto para el suelo urbano como para el de conservación dentro de un horizonte de planeación a corto y mediano plazo.